Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Y así iniciamos el día de hoy nuestra transmisión. Gracias por sintonizarnos. Estamos en tjcatólico.com. Gracias a su apoyo, a su ayuda, como siempre, cada mes en los desayunos tradicionales de Koinonia hacemos posible estar en la red con ustedes, acompañándolos en este nuevo continente que es el Internet. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística, así que envíenos por favor sus peticiones y desde luego estaremos compartiéndolas y orando por ustedes, de manera especial por nuestros hermanos de la tercera edad y por todos los enfermos. En punto de las 7 de la noche, transmisión de la Santa Misa, y no se pierda a las 6 de la tarde, Koinonia Ágape. Y bueno, vamos con lo más relevante aquí en la visión humana de la noticia, donde le contamos las historias, los rostros y las personas que tejen el día a día de la formación y la información. Le comparto que hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema del relativismo. ¿Ha escuchado esta palabra? No es una medicina, no se trata de algo o de un animal extravagante, se trata de un conjunto de ideas o de una ideología. Más adelante estaremos hablando sobre lo que es el relativismo, que pareciera que cada día cunde más como la humedad. Pero vamos, porque la Santa Sede informó este miércoles que el Papa Francisco ha nombrado nuevos consultores por quinquenio para la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica, según lo informan las agencias católicas de noticias. Se trata del arzobispo de Chieti Vasto, Italia, Monseñor Bruno Forte, y el secretario de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Angelo Vincenzo Sani. También nombró como consultores a Sor Marcella Farina, docente ordinaria de Teología Fundamental y Sistemática en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium en Roma, Italia. Conocidos, Bruno Forte, obviamente la bibliografía, los textos que ha escrito Monseñor, y también Marcella Farina, conocida también en el ámbito de la teología fundamental. Los otros miembros son los sacerdotes religiosos y religiosas: José Cristo Rey García Paredes, subdirector del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, España; Robert Heinzinger, docente de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana; procurador general de la Compañía de Jesús en Roma; Loic Marie Lebot, decano de la Facultad de Derecho Canónico del Instituto Católico de Toulouse, Francia; y desde luego Sor María Domenica Melone, primera rectora magnífica de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Y continúan más de estos nombrados recientemente respecto a lo que son los nuevos consultores para Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Vamos con más noticias respecto a la dinámica y el latir del Vaticano, y es que se considera para los expertos, los vaticanistas, que posiblemente el Papa prepare una encíclica sobre ecología para principios del 2015. Pero vamos a escuchar este reportaje sobre esta posibilidad de una encíclica ecológica.
Francisco lleva meses trabajando en su nueva encíclica sobre la creación y el respeto del medio ambiente. El pasado 15 de marzo, durante un encuentro con los superiores de la Orden Franciscana, el Papa les expresó lo mucho que le preocupa este problema y les pidió consejo. Habló de lo mucho que le preocupa este asunto, de que la Iglesia necesita encontrar el camino para responder a esta crisis ecológica, utilizando lo mejor de la ciencia y ayudándose también de las personas de buena voluntad, para llegar a un acuerdo entre todos. Para contribuir a su reflexión, los franciscanos le entregaron el documento Franciscanos para la Ecología. En él se citan iniciativas en este campo que han promovido también con personas de otras religiones. Estuve en la Amazonia en febrero, estuve 3 veces allí el año pasado y cada vez que voy veo una deforestación mayor. También estuve en la zona del este de Congo, en donde también hay conflictos por los recursos mineros, y eso tiene un impacto en el clima social. El ministro general de los franciscanos cree que todavía habrá que esperar para que se publique. Fuentes vaticanas hablan de inicios del 2015. Tenga en cuenta que el Papa, la Iglesia, en octubre tendrá el sínodo sobre la vida en familia. Habrá un presínodo y después el sínodo, por lo que el Papa estará muy ocupado. Así que seguramente algún tiempo después de octubre, quizás en noviembre o tal vez espere hasta comienzos del año que viene. Michael Perry subraya que la preocupación por la conservación del medio ambiente es una cuestión por la que todos, creyentes y no creyentes, deben colaborar. Francisco también ha pedido consejo a otros expertos como Erwin Crowdler, obispo de Xingu, una zona del Amazonas profundamente afectada por la deforestación. Así lo ha comentado Michael Perris, quien es actualmente también el superior de los frailes menores, y este documento que le ha entregado al Papa Francisco sobre los franciscanos y el tema de la ecología. San Francisco, un gran defensor también de la naturaleza. Y bueno, el Vaticano agradece acogida y destaca el poder de la oración. El subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, Monseñor Melchor Sánchez de Toca Alameda, destacó la fuerza de la campaña Una pausa por la paz, lanzada el pasado domingo en la final de Brasil 2014, y el Vaticano, que realizó esta campaña de oración por la paz durante la final de esta Copa Mundial, destacó también la fuerza de esta oración que tiene precisamente la unión en acontecimientos de talla mundial. Y bueno, también algo que ya de alguna forma nos intrigaba a quienes seguimos un poco la agenda vaticana y a nuestro público, donde le contamos las historias, los rostros y las personas y esa visión humana de la noticia, muy humana, pues es la vida del Papa Francisco. Y muchos se preguntaban ¿cuál es el secreto de esa agotadora jornada de trabajo que realiza el Papa y no agotarse? Pues a través de la agencia católica Rome Reports, desde la ciudad de Roma, vamos a ver cómo hace el Papa, no para no agotarse, porque no es un Superman, sino para darle sentido a esa agenda llena de actividades. El argentino Guillermo Karcher es uno de los principales colaboradores del Papa. Trabajó durante años en la Secretaría de Estado y en 2006 fue nombrado ceremoniero pontificio. Su vida dio un nuevo giro tras la fumata bianca. Después del desayuno, casi todos los días paso yo a saludarlo, charlamos un poquito, nos actualizamos, le llevo muchas noticias de nuestra patria. La jornada del Papa empieza mucho antes, a las 4:30 de la mañana. De 5 a 7, reza y prepara la homilía de la misa que celebra a continuación en la capilla de Casa Santa Marta. Al terminar, saluda a todos los que han participado, desayuna y comienza a trabajar. Su jornada está llena de encuentros y de audiencias. Tiene mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad de escucha, de relación con la gente. Él está convencido que en cada encuentro entre las personas, Dios emerge. Recibe gente desde la mañana hasta antes de cenar y también responde algunas cartas. Solo hace un parón después de comer entre las 2 y las 3 menos cuarto. Después, mantiene reuniones más personales hasta las 7. Reza el rosario, las vísperas, cena y revisa algunos documentos antes de irse a dormir sobre las 10 de la noche. El Papa de Salud está muy bien, es una persona fuerte, una persona saludable. Él está acostumbrado, tiene una vida metódica de toda una existencia que ha forjado así. Yo creo que no le cansa este ritmo.
Aunque en los meses de julio y agosto Francisco solo aparece públicamente en el rezo del Ángelus, no por eso deja de recibir a personas ni de trabajar. Para él no existen las vacaciones. El Papa vive este mes de julio, en el verano europeo y romano, disminuyendo un poco su actividad, pero tampoco se toma las vacaciones. En eso yo creo que también se muestra solidario con mucha gente que sabe, que ha conocido ya cuando era arzobispo en Buenos Aires, que no podía tomarse vacaciones, porque es el privilegio de pocos. Ni vacaciones, ni televisión. Francisco no ve la televisión, por lo que tampoco ha visto el Mundial. Echa de menos la comida argentina, especialmente la carne, y otra de las curiosidades sorprendentes del Papa fue la decisión de renovar su pasaporte argentino. No renunció a su nacionalidad y esperó para obtener su nueva documentación como cualquier ciudadano más. Ahora continúa viajando por el mundo como un argentino más. El próximo destino, Corea, en agosto. Un viaje para sembrar la paz entre el norte y el sur. Así es, una jornada del Papa Francisco, quien nos sorprende de manera especial que extrañe la comida argentina. Realmente, quien no conoce pues los cortes y las carnes en Argentina, y seguramente para el Papa Francisco, además de ser algo gastronómico, es algo cultural. Regresamos con más porque el tema de hoy es el relativismo, y bueno, también hoy queremos compartirles que continúa la situación preocupante para el Vaticano, para el Papa Francisco, que es la situación de cristianos perseguidos, y es a través de la agencia católica Ron Reports que vamos a ver este reportaje sobre el compromiso también de nosotros de la oración y de la solidaridad con las iglesias que viven esta realidad. La persecución a cristianos es una realidad a la que se enfrentan miles de familias, desde verse obligadas a huir de sus hogares hasta ver limitada su práctica religiosa. Es una situación que se repite sobre todo en muchos países de Asia, África y Oriente Medio. La vida es muy difícil. Los niños hay veces que ni siquiera pueden ir a la escuela. Como cristiano es difícil mantener una familia porque no se les ofrece trabajos estables. En Pakistán, por ejemplo, los cristianos a menudo son el blanco de la opresión indirecta o de la persecución. Cada año secuestran a muchas niñas en Pakistán. Aproximadamente hay más de 700 casos en los que las secuestran y las obligan a convertirse a otra religión. Barnabas Fund es una de las organizaciones de ayuda a estos cristianos perseguidos. Asisten a familias que sufren discriminación. A través de ayudas económicas realizan programas para mejorar la vida de cristianos en comunidades marginadas. La fundación trabaja por todo el mundo desde Pakistán o China hasta Irak o Uganda. La ayuda incluye necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, medicinas y ayuda humanitaria, pero también trabajan en temas como la gestión de orfanatos, construcción de iglesias y la educación de líderes cristianos. Su propósito es que estas minorías cristianas prosperen y que no solo sobrevivan. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación, organizado por las comunidades de Alianza de la región. Los días 9 y 10 de agosto en el Instituto México, a partir de las 9 de la mañana. Habrá oración, talleres, predicación, Eucaristía, hora santa. Están todos invitados. Participan Horacio Trujillo, predicador, Padre Alfonso Martínez Gallo, presidente de la Hermandad Nacional de Comunidades de Alianza. Habrá también un concierto con Fuerte Dios el sábado a las 6 p.m. y la presentación de Susana Giselle Cisneros, con su primera producción Hasta un trono en mí, miembro de la comunidad Koinonia. Costo por persona 60 pesos. Informes 628-0504. Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación, organizado por las comunidades de Alianza de la región. Escucha cada sábado al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados 6 de la tarde en tjcatólico.com.
Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. La vez que el enemigo su colita mete, a mis manos levanto lentamente y con mi Dios mi todo le digo vete, vete. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. Se lo gocen en la calle, en la escuela, desde la chiquita hasta la abuela. Con su gozo yo sonrío que se me va la tormenta. Y así seguimos en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, en este día 16 de julio, día en el que celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Más adelante estaremos también viendo la opinión de uno de los monjes carmelitas sobre el escapulario y la historia de quien fuera uno de los grandes pioneros de esta devoción, San Simón Stock, que fue superior de los frailes carmelitanos. Vamos con más porque el secretario de Estado Vaticano, como sabemos, estuvo aquí al inicio de la semana en México. El cardenal Pietro Parolin advirtió el pasado lunes que en un Estado omnipresente que busca controlar todo es ineficaz e injusto, pues corta toda creatividad. En cambio, señaló que un Estado sanamente laico es aquel que protege y promueve la acción social de la Iglesia a favor del bien común. El cardenal Parolin: nadie puede ser indiferente al drama de los migrantes. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, exhortó a la comunidad internacional en su visita a nuestro país y a los miembros de la Iglesia a no permanecer indiferentes al drama global de la movilidad humana, cuyo rostro más reciente son los miles de niños y adolescentes que siguen cruzando la frontera entre Estados Unidos y México. Fue parte del foro que se realizó entre el diálogo de México con la Santa Sede respecto al tema de la migración, una realidad presente en nuestro contexto y en nuestra iglesia particular. Vamos con más a través de la Agencia Católica de Noticias, Ron Reports, porque Benedicto XV, no Benedicto XVI, Benedicto XV, la historia del Papa de la Primera Guerra Mundial. Se cumplen 100 años del conflicto que puso fin a la Belle Époque, al siglo XIX y a 3 imperios, el austrohúngaro, el otomano y el prusiano. El papa que vivió la Primera Guerra Mundial fue Benedicto XV, un pontífice que buscó la paz y fue olvidado por la historia, pero no por la Iglesia. Benedicto XV es un papa desconocido, casi olvidado, y fue Benedicto XVI quien lo recordó, por lo que ha explicado él mismo. Quiso tomar el nombre de San Benito, patrón de Europa, pero también por Benedicto XV, que fue un artífice de paz. En un mundo exacerbado por los nacionalismos, este papa quiso poner cordura entre los combatientes e hizo numerosos llamamientos a la paz, también en su primera encíclica, Ad Beatissimi Apostolorum. Está centrada en la paz, en la necesidad de la paz, en el beneficio de la paz y también en el deber de cultivar la paz, promover la paz y sobre todo evitar motivos para el conflicto. Es también un llamamiento a la justicia porque justicia y paz van unidas. Una paz injusta es la promesa de una guerra. Fue algo sobre lo que advirtió Benedicto XV y que después tristemente se convirtió en realidad. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, no fue más que el germen de la Segunda. Consciente de lo que suponía una paz justa, de la mano de Benedicto XV, el Vaticano no permaneció neutral. No se queda fuera del conflicto. Por eso propone elementos para poner en marcha un camino para la paz que comporta el cese simultáneo de la ofensiva y después un desarme coordinado de las partes. Obviamente, no se escuchó al Papa. Y aunque el mundo hizo oídos sordos, Benedicto XV no dejó de trabajar por la paz. Fue uno de los artífices de la llamada tregua de Navidad, un breve alto el fuego entre alemanes y británicos en el frente durante la Navidad de 1914. La noche del 24 de diciembre, el odio y la violencia dejaron paso a los villancicos y a la decoración navideña en las trincheras. Benedicto XV fue un auténtico pontífice, un puente entre pueblos reconocido más allá del orbe cristiano. Incluso en Turquía, un monumento honra su memoria, recordándolo como un padre común, sin distinción de nacionalidad o religión, y un bienhechor de los pueblos.
Continuamos con más y hablando de los papas cuyo nombre son Benedicto, pues ahora les comparto con Benedicto XVI. Tras la victoria de Alemania, muchos querían saber cuál era la posición del Papa emérito Benedicto XVI. Y bueno, el prefecto de la Casa Pontificia, que es muy cercano al Papa emérito y secretario personal del Papa emérito Benedicto XVI, el arzobispo George Washington, señaló que el sumo pontífice emérito hizo votos para que los argentinos se repongan pronto, luego que su selección perdiera 1-0 ante la presentación de Alemania en la final de Copa Mundial del Fútbol Brasil 2014. Pero vamos con más, porque hablando de deportes, resulta que Dios está vivo, incluso en el deporte, y esto en la Agenda Vaticana, donde le contamos los rostros y las historias del deporte tras los muros vaticanos. El Vaticano y la Iglesia en Inglaterra esperan fortalecer lazos mediante un partido de cricket. El St. Peter Cricket Club va a jugar con el Kent County Cricket Club y el equipo de la Casa Real en el Castillo de Windsor en septiembre. Estamos muy contentos por haber podido organizar una partida de cricket contra los anglicanos. Es un equipo compuesto por sacerdotes y seminaristas que estudian todos aquí en Roma y que van a jugar contra los anglicanos de Canterbury, que es la sede cristiana de Inglaterra, la catedral más importante. Este hecho en sí mismo es muy significativo para reforzar la fe cristiana en los demás, y esperamos que el tour, al que le hemos llamado Luz de la Fe, dé la luz de fe a la gente de allí. No solo fortalecerá los lazos, sino que dará otro mensaje, que Dios está vivo, incluso en el deporte. El solo hecho de ver sacerdotes y seminaristas en una atmósfera pública jugando un partido de cricket transmite una imagen a la gente, que Dios llama a los jóvenes al sacerdocio, que hay jóvenes que responden y que la fe es algo viva y activa. Tal vez la cultura a veces nos hace olvidar la presencia de Dios, y esto va a destacar una muy clara y visible presencia de Dios en el campo de cricket en Canterbury. Los deportes pueden ofrecer mucho a las iglesias cristianas y a las religiones. Pueden ayudar a mejorar la vida cristiana. Son una herramienta educacional poderosa. Y creo que también es importante el hecho de que es una herramienta contra el fundamentalismo, que es una verdadera amenaza para muchas religiones hoy en día. Y creo que el deporte puede ser una barrera contra ese fundamentalismo. Así está la cuestión del deporte en este juego de cricket que se realizará en Inglaterra entre anglicanos y desde luego católicos. Vamos con lo más relevante en titulares en nuestra región, en nuestros municipios y en la prensa de Tijuana. Abrimos con el diario Frontera.info en su sitio web. Apenas ganan para sobrevivir. Se trata de al menos 8 de cada 10 personas en Tijuana tienen salarios que apenas les alcanza para vivir al día, puntualizó el vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas de México. Bueno, a propósito de esto, les comparto también a través de lo que es Así Prensa, esta agencia católica de noticias, la opción preferencial por los pobres no pasa de moda, es una realidad que el Papa Francisco nos ha llamado a afrontar. La opción preferencial por los pobres es el tema del año, al menos para este encuentro anual del Instituto Dignitatis Humanae que tuvo lugar en el Vaticano. Es un tema también muy importante para el Papa Francisco. Esta conferencia será un añadido o una contribución a lo que el Papa llama opción preferencial por los pobres, porque los pobres son los más perseguidos y más necesitados de entre todos los seres humanos. Así que la gente debe empezar su propia iniciativa para intentar darle preferencia a los pobres. Una de las oradoras fue Flaminia Giovanelli, la mujer con el cargo más alto en la curia romana. Bueno, es que traté de contestar a una pregunta que era el título de mi intervención, que era ¿por qué la Iglesia tiene esa opción preferencial para los pobres? Y así que, pues en realidad tomé
pretexto sobre todo del mensaje para la Cuaresma de este año del Santo Padre, en donde en realidad sí habla exactamente de eso, de la pobreza, sobre todo de las distintas concepciones de pobreza y de miseria, más bien, que en realidad es resumen en esa expresión del descarte. Yo diría que en realidad está muy bien de haber puesto ese tema, no solamente porque es un tema que el Papa empuja mucho, el de la pobreza, de la miseria, pero también porque parece que las condiciones no es que se repitan, porque la historia nunca se repite, pero hay algo que también, que en eso de nuestros días, con la globalización y sobre todo con la manera en que haya conllevado con globalización, es decir, un desarrollo económico que está creando las desigualdades, aumentando las desigualdades. Es una conferencia conmovedora. Tuvimos un orador que habló sobre el valor que tiene el amar a los pobres, y eso fue algo absolutamente enriquecedor. Aún estoy meditando sobre lo que estoy aprendiendo aquí, porque es muy interesante. El tema tiene que ver con qué es lo que la Iglesia pide cuando pide por los pobres. A veces tenemos la idea equivocada de que la oración es solamente de petición, y tenemos la idea equivocada de que Dios, que efectivamente es nuestro Padre y es providente, va a venir a solucionar lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. En ese sentido, es una obligación de nosotros los cristianos, cuando oramos por los pobres, contagiarnos de ese amor que Dios tuvo por los pobres, que Jesús tuvo por los pobres, y esto entonces nos moverá a actuar. Una oración que no se acompaña de la acción es una oración que está alejada de la realidad, porque Dios se vale de nosotros los hombres para poder actuar. Para más información sobre el instituto, visita www. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. Retiro Campamento Querigma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven, conoce y vive una hermosa experiencia. Del 1 al 3 de agosto habrá juegos, dinámicas, temas, convivencia y más. Saldremos el día 1 de agosto de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Colonia Camino Verde, en punto de las 4 de la tarde. Inscripciones en Facebook con Berito López y Julisa Salgado. Retiro Campamento Querigma. Es una experiencia que no te puedes perder. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos, juntos formaremos hombres de fe. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Mi alma se consume bajo el fuego del amor, es el fuego que consume mi corazón, restaura mi vida y todo lo que soy. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. Nuevo sonido en el año de la bendición. Sí, el flaco Pablo, trayéndote música para que tú te goces.
Y así con este ritmo de Pablo Cifuentes continuamos aquí con el tema Gózate en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística y vamos con más porque en la región fronteriza, en nuestra Tijuana, el diario Frontera titula en artículo de Ángela Torres: el aumento y el interés de los tijuanenses por el cuidado del medio ambiente y una alimentación saludable ha incrementado las visitas al conocido Pasaje Rodríguez en nuestro centro en la ciudad de Tijuana, que realiza el festival Love Eco Friends el 20 de julio. Claudia Lomelí, organizadora del evento, señaló que ahora la gente está más consciente del medio ambiente en nuestra ciudad de Tijuana y sus afectaciones, por lo que busca lugares y productos donde puedan aprender y formar una nueva cultura. Se trabaja en conjunto con todos los locatarios del lugar para darle promoción y a la vez relacionarlo con el cuidado del medio ambiente, la salud y el arte, pero aún hay gente que no sabe de él, a pesar de que tiene muchos años abierto al público. Así que visite este festival que es amor, ecología y amistades el próximo 20 de julio por una Tijuana que cada día promueve también la ecología. Y bueno, continuamos con más porque hoy es 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen. Usted sabía que el escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana que consiste en la consagración a la Virgen María, en la advocación del Carmen por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón. El escapulario es un sacramental, no es un sacramento, ni es simplemente un signo, ni menos es un amuleto. Según el Concilio Vaticano II, un signo sagrado es el modelo de los sacramentos, o según el modelo de los sacramentos por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia, en un documento del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, en el número 60. Sus orígenes datan del siglo XII o principios del XIII. Nació en el Monte Carmelo de Palestina la Orden de los Carmelitas. Pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente, pero vamos con más en la opinión de este fraile carmelita que nos comparte qué es el escapulario. Hoy, 16 de julio, pedimos la intercesión de Nuestra Señora del Carmen. Hablaremos hoy de un ilustre carmelita que vivió hace casi 800 años, San Simón Stock, uno de los personajes más ilustres del inicio de la Orden del Carmelo. Cuentan las distintas fuentes antiguas que entró precisamente en el Monte Carmelo como ermitaño, junto a aquellos otros europeos que habían ido a luchar para liberar el sepulcro de Cristo como cruzados, y que en cierto momento se dieron cuenta de que no era con las armas como podían liberar el sepulcro de Cristo, sino con un arma mucho más importante, el arma de la oración, de la vida apostólica. De hecho, la regla del Carmelo dice que tienen que revestirse con la armadura de la fe y de la esperanza, y que tienen que luchar contra enemigos no de carne y hueso, sino contra el pecado y contra el demonio, para establecer el reino de Cristo. Pues bien, Simón Stock, con algunos de sus compañeros, regresó a Europa a lo largo del siglo XIII, porque la presión de los musulmanes era cada vez más fuerte. Estos primeros carmelitas, que empezaban a vivir en distintos conventos de Chipre, de Francia, de Inglaterra, de España, encontraron muchas dificultades. Eran muchos los que decían que no conocían esta orden, no les admitían, les rechazaban, y San Simón Stock, que era un hombre de profunda oración, inventó una plegaria a la Virgen María llena de títulos de la tradición oriental. Es el famoso Flos Carmeli. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen singular, oh madre amable, mujer sin mancilla, protege siempre a los carmelitas, estrella del mar.
en medio de las dificultades, persecuciones en la Tierra Santa, persecuciones en Europa. En cierta ocasión, mientras oraba, sintió como la Virgen María le decía: Simón, visto que me has tomado por protectora de tu orden, verdaderamente yo estaré siempre contigo y te manifestaré mi protección, a ti y a todos los que me invocan como Madre y Hermosura del Carmelo. El signo de la protección de la Virgen María es el escapulario. Es sencillamente esta tela, sea grande como llevamos los religiosos, que cae sobre las escápulas, sobre las espaldas, o el escapulario pequeño que llevan muchos fieles, o muchos transformado en la pequeña medalla que tiene por un lado el Sagrado Corazón de Jesús y por el otro lado la Virgen del Carmen. Pues bien, el escapulario es el signo de nuestra confianza en la Virgen María y es el signo también de su protección. Que San Simón Stock, que tan íntimamente se relacionó con la Virgen Santísima, que tan profundamente vivió su vocación carmelitana, interceda por todos nosotros y nos ayude a vivir a nosotros también con intensidad nuestro amor y nuestra devoción a aquella que es la Reina, la Madre. Así es como hoy estamos también uniéndonos a esta celebración de Nuestra Señora del Carmen y conocer de mano propiamente de un especialista como son los frailes carmelitanos el punto de vista sobre uno de los principales santos y bueno, el gran promotor del escapulario y de la devoción a la advocación de la Virgen del Carmelo en este día 16 de julio. Un saludo a todos los que nos siguen también el día de mañana en la repetición y en los diferentes horarios. Y bueno, también siguiendo el diario Frontera.info en su sitio web, en artículo de Luis Gerardo Andrade, esta mañana arrancó el Plan de Verano 2014, el cual consiste en realizar operativo vial de la Policía Federal en las carreteras federales. Más de 200 agentes federales, en coordinación con las demás corporaciones, patrullaron las carreteras del Estado o patrullarán las carreteras del Estado para salvaguardar a los conductores. El operativo estará activo hasta el próximo 17 de agosto y las recomendaciones a los conductores son que no manejen cansados o bajo el influjo de bebidas embriagantes. Así que mucha atención para, sobre todo, cuidar la propia persona y quienes van a su responsabilidad. El ISSSTE Cali fomenta hábitos para una sana alimentación. Exhorta a sus afiliados a fomentar hábitos que favorezcan la salud, ya sea en casa o durante la jornada laboral. Continuamos con más porque también el CECUT, Centro Cultural Tijuana, está invitando al festival Poetiza, la poesía como materia prima y las lecturas, los libros, el arte y los recitales como conductos para ella serán protagonistas en el 5º Festival de Poesía. Continuamos con más porque el tema de hoy que nos llama precisamente a reflexionar, estamos introduciendo hoy la situación del relativismo. Como suele ocurrir con muchas actitudes culturales consolidadas, esta tiene un origen filosófico. Siempre que escuchamos este concepto, esta palabra relativismo, a partir del cual, por decirlo así, se han desorganizado, se ha inculturado, configurándose como un modelo de pensar y de vivir muy extendido entre nosotros, casi como un reflejo social condicionado. Mucha gente se reconoce en ella, quizá sin proponérselo explícitamente y sin haber leído autores relativistas. Por ósmosis sociocultural, para muchos es interesante hacer una breve mención de estos orígenes filosóficos. Vamos a ver a través del canal también humanístico, que para nosotros es importante darlo a conocer también aquí. Yo influyo en las redes sociales. ¿Qué es el relativismo? El relativismo no es un pensamiento nuevo, ya que estuvo presente en la cultura humana desde siglos atrás. Incluso algunos filósofos griegos criticaron o promovieron esta ideología. En entrevista para yoinfluyo.com, el padre Cipriano Sánchez, director de la Pastoral de Familia en la Arquidiócesis de México, señaló que el relativismo tiene como idea principal el rechazo a toda verdad absoluta y que ésta depende de la opinión de la persona o grupo que la experimente. Lo cual ya en sí mismo es una contradicción, porque por lo menos existe una verdad absoluta, que es que no existe ninguna verdad absoluta, pero sobre todo esto refiere a que no hay ninguna verdad absoluta fundamentalmente en dos o tres ámbitos, ¿no? Uno, el ámbito
de la vida moral, 2, nuevamente el ámbito de la vida religiosa, y 3, también normalmente el ámbito de la vida social. El sacerdote explicó que este pensamiento afecta bastante, no solamente al ámbito religioso, sino a la vida en general. Afecta, por ejemplo, a la vida en la que se lleva la familia, ¿no? Si no existe ninguna verdad absoluta y todo es, pues, saber cómo se va yendo y cómo se va viendo, pues, lógicamente, la vida conyugal, la vida de los hijos, la educación de los hijos acaba siendo un poco un caminar a la deriva, sin saber exactamente dónde se va. Lo mismo sucede con la vida social. Si no existe nada firme, nada fijo, pues entonces la convivencia social pues dependerá un poquito de lo que en este momento se vea como lo más conveniente, sin preocuparse si existe un bien y sin preocuparse si existe una verdad. Consideró que actualmente la sociedad se ha dejado influenciar por la unión entre el utilitarismo, el pragmatismo y el relativismo. Ya no digamos con el hedonismo, ¿no? Lo que cuenta es disfrutar y tener placer. Entonces, como ves un poquito, esta filosofía no es solamente una cosa teórica para quienes están en algunas universidades dando clases, sino que también acaba afectando las cosas concretas de todos los días. Precisó que el relativismo se presenta de una manera clara en la concepción de familia y en el concepto de derecho. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Escucha cada martes en punto de las 8 de la noche el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, a cargo de la Pastoral Vocacional Diocesana, en Koinonia Media, tjcatólico.com. Recuerda, todos somos llamados a reflejar nuestra vocación, somos vocacionados, todos somos promotores, todos podemos construir una cultura vocacional. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Cuando la vida está iluminada por Dios y en Dios hay gozo, y ese gozo está también para compartirse en cada una de nuestras acciones. Estamos aquí en la visión humana de la noticia, estamos ya en el último segmento de nuestra transmisión, gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, continuamos con más. En El Sol de Tijuana se resalta un artículo de Juan Guízar, responsable Estados Unidos en deportación de niños. La crisis migratoria infantil con evidentes características humanitarias la debe resolver el gobierno norteamericano y mexicano, así como Centroamérica, deben coadyuvar a la solución. Estados Unidos debe entender que la mejor manera que los niños se vayan de este modo es que se puedan ir legalmente bajo el concepto de reunificación familiar. Así lo señaló el exministro del Exterior mexicano Jorge Castañeda Goodman. Si los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos cuentan con esta protección de estatus temporal, llevan también esta protección
debe de permitirse la reunificación familiar bajo criterios resueltos en los 3 países y que México coadyuve a eso, indicó Castañeda luego de asegurar que eso va a reducir la presión sobre México también y de alguna manera la colaboración interdisciplinar con el sistema migratorio y las realidades de el por qué, porque en realidad solamente se está poniendo una especie de cuidado paliativo a una situación que tiene que ver con las infraestructuras, los sistemas y también pues que cuestiona las políticas internas de la protección de los menores en estos países. Es parte de lo que resalta El Sol de Tijuana, más también Relaciones no rebaja pago a niños enfermos. Este martes fue develado el monumento del mensajero silencioso representativo de SheerNets International y arrancaron los trabajos de cara a una jornada médica que promueve y ayuda a los niños enfermos. Y continuamos en otras notas porque estamos tocando el tema del relativismo, más que es una discusión racional el relativismo, una búsqueda cooperativa de la verdad. Así lo reconocen hasta los mismos filósofos contemporáneos. ¿Cuál es entonces la dificultad cultural del relativismo? Pues si pensamos que la verdad no existe, ¿qué sentido tiene discutir? ¿Qué sentido tendría dialogar? El problema cultural del relativismo es que hace completamente inútil y sin sentido la discusión y la argumentación racional. A veces somos demasiado incoherentes y aquí entramos en el asunto de esto que se ha llamado y que fue uno de los grandes profetas de esta situación, el Papa Emérito Benedicto XVI, sobre la dictadura del relativismo. Vamos a continuar con más, iluminando la opinión pública de nuestra formación humana, social y cristiana sobre el relativismo, amenaza de la vida social, moral y religiosa. El eurodiputado del PP y autor del prólogo del libro Hablando con el Papa, Jaime Mayor Oreja, ha acusado al relativismo de construir una doctrina de falsos derechos, reemplazando el derecho a la vida por el derecho al aborto y el derecho a vivir dignamente por el derecho a morir. Tras su visita en México los días anteriores, Mayor Oreja concedió una entrevista para yoinfluyo.com y compartió su punto de vista sobre la crisis contemporánea presente en todo el mundo. Pues que es una crisis de comodidad. Es un largo periodo en el que los europeos no hemos tenido dificultades ni problemas y yo creo que al final hemos construido una sociedad en la que el fenómeno relativista, es decir, no creer en nada, pues se ha convertido en una moda dominante. El eurodiputado precisó que este es el diagnóstico de una crisis de valores, de convicciones y una crisis moral. Además, señaló que en esta crisis el relativismo juega un papel predominante y no es fácil detectarlo. Es difícil porque es, como ha dicho el Papa hace poco tiempo, Benedicto XVI, una dulce tiranía. Y todo lo que es dulce cuesta diagnosticar. La ferocidad se diagnostica con facilidad, la dulzura no. Y consiste esencialmente en que aprovechan que vivimos cada vez mejor y mejor y mejor, y que a veces los valores, las referencias permanentes son obstáculos en nuestras vidas. Lo más cómodo es no tener convicciones, pero no es lo mejor. Una persona necesita hacerse en la obligación, no muchas veces en el bienestar y en la comodidad. Pero es verdad que es difícil diagnosticar esta dulce tiranía. Ante el problema, Mayor Oreja consideró que se deben colocar sobre la mesa las referencias permanentes que no se pueden ni se deben olvidar. La vida es un derecho, no el aborto. El matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, no un fenómeno desnaturalizado. Las personas no deben ser abandonadas cuando son mayores y no se puede crear un nuevo derecho que es la eutanasia en esos supuestos. En definitiva, recuperar el valor de la familia, el valor de la vida y el valor de creer. Y a mí me parece que todos son las referencias que tendremos que recuperar, porque el relativismo está condenado al fracaso, va a perder. Pero lo importante es que no siga sin oposición. Además, recomendó hablar abiertamente sobre el relativismo.
introduzcamos el relativismo como un adversario. El adversario no es solo el otro partido, el que no piensa como nosotros. Esto es más sofisticado. Está en todos los partidos y en todos nosotros. Y ese fenómeno nosotros lo tenemos que al menos detectar. Hablar abiertamente del relativismo como un adversario es parte de la responsabilidad de ese bienestar y de esa formación, como lo hacemos aquí en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Y es que el relativismo ataca directamente las convicciones. Es como dice uno de los especialistas, Robert Spendman, racionalidad cordial. Esa es la convicción. Y la auténtica convicción nunca puede imponerse en el relativismo, sino tan solo proponerse y correlativamente aceptarse en libertad. Otro de los puntos fundamentales en el relativismo es que no todas las Biblias son iguales. En concreto, la mía lo primero que me dice es que tengo que no solo respetar, sino incluso amar a quienes no lo comparten conmigo. Es verdad que toda auténtica convicción es, digámoslo así, misionera, pero no es menos verdad que quien piensa algo con verdadera convicción, en último término, lo hace en virtud de un acto de libertad que nunca puede ser forzado ni tampoco impedido desde fuera. En la sociedad de masas cada vez se tolera menos lo que es la convicción, a no ser la de los mercaderes que nos venden productos. Únicamente quien tiene algo que vender puede estar convencido de la calidad de su mercancía y tratar de imponerla a aquellos cuyos bolsillos acecha. Los confiteros alemanes, por ejemplo, parece razonable que vendan con convicción la famosa tarta Sacher, y quienes la han probado saben, por cierto, que se trata de una convicción no solo tolerable, sino verdadera. Pues efectivamente sabe muy bien, pero si alguien habla de otro tipo de convicciones, inmediatamente se decreta una orden de busca y captura cultural contra él. Se le expulsa de todos los foros, de los salones, de los congresos, de las conferencias y sobre todo de la agenda política, económica y social. El relativismo está haciendo muchos estragos y nosotros muchas veces lo estamos permitiendo. Por eso vamos con más, la dulce tiranía del relativismo. Amigos de Yo Influyo, ahora vamos a hablar del relativismo y las creencias. Primero vamos a ver qué son las creencias. Bueno, creer es abrirnos a la fe. Y realmente todas las personas estamos necesitando algo de que apoyarnos que sea superior a nosotros. Realmente la fe construye las religiones. Hay muchísimas religiones y sin embargo sabemos que muchas de esas religiones son construidas por el ser humano y son creencias. Son creencias que el ser humano va adaptando a su propia razón, que va construyendo a sus dioses o a un solo Dios, pero lo va haciendo de una manera totalmente abarcable, hecho a la medida de la experiencia del ser humano. Así podemos hablar de la mitología griega y también en esta época podemos pensar y descubrir que hay muchísimas posturas de creencias que están hechas por el hombre. Tienen mucho que ver con ese afán de dominio intelectual que tiene la persona, que no se quiere abrir al misterio. Ahora, en este sentido, también tenemos que darnos cuenta de que hay que buscar cuál es la religión en la que Dios nos ha hablado. Y sabemos perfectamente que la religión en la que nos ha hablado es la religión revelada. Es la religión católica que tiene un depósito que guarda también un misterio, porque para el ser humano no es posible abarcar a Dios. Y sin embargo, hay un espacio de entendimiento, de comprensión, pero hay otro espacio también muy... En la experiencia religiosa es donde también se vive de esta forma violenta de relativismo, y a veces las pruebas contundentes de esta ideología relativista están en la flor del día, a pleno día y sobre la mesa de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, usted tiene su moral, yo tengo la mía, usted tiene su verdad, yo tengo la mía, usted váyase con la suya y déjeme a mí con la mía. Creo que no hacen falta comentarios. Aquí se puede apreciar perfectamente en estas expresiones esa lógica, entre comillas, violenta del relativismo. Yo los dejo con esto, relativismo, el mal de nuestro tiempo. Nos vemos mañana con más sobre la cuestión de la visión humana de las noticias. Voto de confianza a lo que Dios nos dice. Bien, pues el relativismo no admite esa religión,
Más bien pone las creencias debajo de la razón humana. Espera que el ser humano explique todo, que el ser humano diga lo que le parece que es pues el absoluto o lo que le parece que es Dios, y en un momento dado también considera que cualquier religión es igualmente buena. Y en muchas ocasiones, ¿qué pasa con esto? Pues que a lo mejor hay poca fidelidad, poco compromiso por defender lo que se cree, y muchas veces simplemente por una cercanía de una iglesia, pues se cambia sencillamente de creencia y de credo y se asimilan a aquel grupo religioso. Porque por la cercanía, porque a lo mejor cuesta el desplazamiento, otras veces también se cambia de religión. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.